Continuando con el tema de movimiento circular uniforme, vamos a proceder ahora a definir ciertos términos que son importantes, ya que son los que nos van a permitir el desarrollo de ejercicios del tema movimiento circular uniforme. Primero que nada tenemos el término periodo. Periodo no es más que la definición que nos permite a nosotros establecer el tiempo que tarda una partícula en realizar el movimiento completo alrededor de la circunferencia o realizar la trayectoria completa en forma circular. El periodo tiene esta simbología, vean que es una T y tiene estas características en estas paticas laterales. No es lo mismo que yo coloque T a que yo coloque esto. Esta T es el símbolo de temperatura y esta es la que nos va a permitir a nosotros indicar que estamos hablando de periodo. Y ese término se va a trabajar no solamente en movimiento circular, sino también en movimiento armónico. La fórmula para poder calcular el periodo, es decir, el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa cuando realiza un movimiento circular, viene dado por la siguiente terminología: tiempo entre número de vueltas, es decir, el tiempo que tarda en dar X número de vueltas me permiten a mí definir el periodo de una partícula. Así como tenemos periodo, también tenemos el término de frecuencia. La frecuencia se va a simbolizar con una F minúscula. Esta F yo la puedo calcular a través de la fórmula número de vueltas entre tiempo. Y el concepto de frecuencia es precisamente el número de vueltas que da una partícula en un tiempo determinado. Las unidades que se me olvidó comentarles para el periodo es segundos, minutos u horas. En el caso de la frecuencia, las unidades vienen siendo 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre hora. Si estamos trabajando en segundos, la frecuencia va a quedar con la unidad 1 sobre segundo. Esto yo lo puedo escribir también por las propiedades de la potenciación como S a la menos 1. Y esto en física se llama Hertz. Cuando yo tengo 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, es la unidad de Hertz o ergio, la cual se simboliza con una H mayúscula y una Z minúscula. Ustedes han podido ver diversos artículos eléctricos que indican 60 Hz, porque en nuestro país la frecuencia en la parte eléctrica es de 60 Hz. Si ustedes van a Europa, los países en Europa trabajan es a 50 Hz. ¿Okay? Y eso está correlacionado con este término. Sin embargo, la parte eléctrica ustedes la van a desarrollar más que todo es en quinto año. Ok, ya tenemos definido entonces lo que es frecuencia y lo que es periodo. Como pueden ver acá, yo la frecuencia la puedo también calcular en función del periodo, ya que hay una fórmula que me indica que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Esto viene porque, como pueden darse cuenta, las fórmulas tienen exactamente los mismos términos, pero a la inversa. Más adelante les voy a mostrar en una lámina cómo llegamos a esta conclusión. Veamos ahora otro concepto importante cuando estemos trabajando el movimiento circular uniforme y es velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial es la magnitud del vector tangente a la trayectoria, este que vemos acá. Esta magnitud vectorial que tenemos acá se va a presentar en cada punto de la circunferencia. Esta nosotros la vamos a poder calcular tomando en cuenta el arco recorrido por la partícula en un tiempo determinado.
Veamos, nosotros ya hemos visto desde cinemática que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ahora bien, veamos quién es esa distancia si yo estoy trabajando en el movimiento circular. Sabemos que en el movimiento circular la trayectoria es esta, porque el objeto o la partícula va a estar describiendo una circunferencia. Y para yo calcular esa distancia que recorre, nosotros habíamos indicado que teníamos que utilizar la fórmula de longitud igual a 2pi por r. Entonces, si yo quiero trabajar en el movimiento circular uniforme, yo tengo que expresar la fórmula de velocidad en función de los parámetros del movimiento circular. Entonces, yo tengo que la distancia va a ser L, que es la longitud, y el tiempo. Ahora bien, cuando el objeto describe el movimiento circular, para yo considerar la fórmula, voy a establecer el parámetro de que es una vuelta completa. Esto es simple y llanamente para que ustedes vean cómo llego yo a las fórmulas que están planteadas acá, que son las que se van a utilizar en el movimiento circular uniforme. Vamos a considerar entonces una vuelta completa. Yo ya sé, por lo que vimos en el video anterior, que la vuelta completa viene definida por longitud igual a 2pi por r. Pero a su vez, también sabemos que cuando la partícula ha dado la vuelta completa, el tiempo viene dado por el periodo. Entonces, voy a sustituir esto que tengo acá en esta fórmula. Y me queda entonces que la velocidad lineal va a ser igual a 2pi por r sobre periodo. Pero nosotros vimos también que el periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Si yo sustituyo esto acá donde está periodo, me queda que la velocidad lineal en función de la frecuencia queda dada por la fórmula 2pi por r por frecuencia. Es decir, yo puedo trabajar esta fórmula o esta otra. ¿Cuál es la que vamos a usar? Dependerá de los datos que me facilite a mí el enunciado del ejercicio que estoy trabajando. Las unidades de la velocidad lineal es metros sobre segundo o kilómetros por hora. La velocidad lineal va a ser siempre constante en magnitud, es decir, el escalar. Sin embargo, la dirección y el sentido van a estar fluctuando constantemente en el movimiento circular. Ven acá los vectores. Como pueden ver, el vector cambia de dirección y de sentido. Aquí va hacia arriba. Aquí, en este caso, está yendo hacia la izquierda. Aquí el vector va hacia abajo y aquí está yendo hacia la derecha. Y en cada punto que yo analice, este vector velocidad cambia de sentido y de dirección, mientras que su valor escalar se va a mantener. Como se mantiene el valor escalar, yo indico que la velocidad lineal se mantiene constante en su módulo. Sin embargo, como hay variación del sentido y de la dirección, nosotros vimos en cinemática, cuando trabajamos en el primer laxo, que cuando hay fluctuaciones de la velocidad, aparece un término que es la aceleración, que está representada acá y la vamos a ver en un ratico, ¿ok? Que es la aceleración centrípeta. Y esta aceleración aparece precisamente porque hay una fluctuación de la velocidad lineal. Así como tenemos velocidad lineal, también vamos a tener un término que es velocidad angular. Y la velocidad angular es la magnitud medida por el cociente entre el ángulo descrito por la partícula y el tiempo que emplea en recorrer dicho ángulo. Es decir, la partícula parte de acá, llega hasta este punto. Este ángulo que tengo yo aquí me va a permitir a mí definir respecto al tiempo que tardó en llegar hasta este punto, cuál es la velocidad angular. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo que nosotros hicimos acá. Vamos a considerar que se ha desarrollado una vuelta completa en el movimiento. Si eso ocurre, el ángulo descrito es 2pi. Recuerden lo que nosotros vimos. Si la partícula recorre todo este trayecto,
ha recorrido 2pi. ¿Y el tiempo quién es? Si es una vuelta completa, es el periodo. Entonces, si yo sustituyo esto y esto en esta fórmula, obtengo que la velocidad angular en función del periodo va a ser igual a 2pi entre periodo. Pero también puedo colocarla en función de la frecuencia, porque yo sé que periodo es igual a 1 entre frecuencia. Si yo realizo esa sustitución, me queda también la velocidad angular en función de frecuencia. Es decir, que yo voy a poder utilizar cualquiera de estas dos fórmulas dependiendo de los datos que tengo en el enunciado. Ahora veamos qué es la aceleración centrípeta. Como les había indicado anteriormente, como hay una variación de la velocidad lineal en dirección y en sentido, aparece la aceleración centrípeta y esta va a estar siempre dirigida hacia el centro de la circunferencia. Siempre vamos a tener esta dirección, hacia el centro de la circunferencia, por eso se llama centrípeta. ¿Cómo la vamos a calcular? La aceleración centrípeta tiene estas tres fórmulas que ustedes ven acá. La fórmula inicial es aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Pero ¿quién es la velocidad lineal? Nosotros vimos en la lámina anterior que velocidad lineal viene dada también por velocidad angular por r. Pero, a su vez, también nosotros vamos a poder sustituir esa velocidad angular por la fórmula que teníamos acá de 2pi sobre periodo. Si yo hago todas estas modificaciones dentro de mi fórmula, yo voy obteniendo estas otras que tengo acá. Por lo menos acá, si yo aquí sustituyo la velocidad lineal por velocidad angular por radio, me queda esta fórmula que ustedes ven aquí, que es esta que está encerrada acá. Si yo a su vez esta velocidad angular la sustituyo por esta que tenemos aquí, yo obtengo esta otra. Como pueden ver, yo la aceleración centrípeta la puedo calcular con cualquiera de estas tres fórmulas. La que yo voy a usar es aquella que yo pueda desarrollar según los datos que yo tenga en el ejercicio que yo esté trabajando. Veamos rápidamente acá lo que yo les había indicado para poder entender por qué nosotros decimos que periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Nosotros teníamos que periodo es igual a tiempo entre el número de vueltas, pero frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo. Si yo establezco la siguiente relación de multiplicar término por término en cada una de estas ecuaciones, me queda lo siguiente. Período por frecuencia, porque estoy multiplicando este lado de la igualdad por este lado de la igualdad. Y luego multiplico esta por esta y me queda tiempo sobre n por n sobre t. Como pueden ver aquí, se me cancelan estos términos y me queda un 1. Si yo despejo de aquí periodo, me queda 1 sobre frecuencia. Y si despejo frecuencia, me queda 1 sobre periodo. Esta es la demostración de dónde sale esta fórmula que tenemos acá. Considerando este parámetro de periodo igual a 1 sobre frecuencia, en la fórmula de velocidad lineal y en la fórmula de velocidad angular, que ya se los había explicado anteriormente, yo puedo obtener las diferentes fórmulas que yo ya les había indicado. Aquí yo lo único que hice fue volver a colocar lo que yo ya les había expresado aquí. ¿Okay? Aquí la tienen en función del periodo, perdón, aquí es velocidad lineal, la tienen en función del periodo y aquí en función de la frecuencia. Igual acá la velocidad angular en función del periodo y acá en función de la frecuencia. Todas estas fórmulas de periodo, frecuencia, velocidad lineal, velocidad angular y la aceleración centrípeta son los que nos van a permitir a nosotros desarrollar ejercicios concernientes al movimiento circular que estaremos trabajando en la próxima clase.